Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Comisiones económicas aprueban 405.6 billones de pesos de presupuesto para el próximo año. Optimismo y muchas expectativas en la frontera por reapertura de relaciones con Venezuela. La reforma política y el desmonte del servicio militar obligatorio aprobados en primer debate en el Senado. Comisiones de Paz y Derechos Humanos del Senado atienden requerimientos de los habitantes de Tumaco en Nariño y Segovia en Antioquia. Desde la próxima semana, el Congreso será de puertas abiertas para las mascotas. El Senado se declara amigo de los animales. En tiempo récord y sin mayores contratiempos, las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron el presupuesto general de la Nación para el próximo año con una adición de 14 billones de pesos. El Ministerio de Agricultura recibirá 1 billón adicional destinado a la compra de tierras para los campesinos. El presupuesto para el año entrante es de 405.6 billones de pesos. Agricultura, educación, la inversión social y la consolidación de la paz recibieron incrementos significativos. Hay un presupuesto de 1 billón de pesos para comprar tierras y darle cumplimiento al primer punto del Acuerdo de La Habana. Es un sentir del señor presidente que se cumple el acuerdo. A la salud de los colombianos se destinaron 50.2 billones y para la educación 54.8 billones. Educación 1.2 billones, el esfuerzo y la agenda principal está en lograr ampliar cupos de educación superior de universidad, pero en todas las regiones de Colombia, entre más dispersa y rural, más priorizada. 10.2 billones serán para el fortalecimiento de programas sociales y subsidios, mientras que 3.9 billones serán para el funcionamiento. Y unas poblaciones sujetos de beneficiar, y eso ya será a través de la distribución equitativa y la inversión con enfoques diferenciales a esas poblaciones que consideramos más desprotegidas de las que siempre se ha hablado desde nuestro gobierno nacional. El ajuste más importante fue en vías terciarias, pero también en deportes. Este presupuesto fue aprobado por las comisiones conjuntas, ahora pasará a las plenarias de Senado y Cámara, donde analizarán 144 proposiciones. Ante la Comisión Segunda, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, expuso los ejes centrales del trabajo del ministerio. Señaló que no se verán afectados con el recorte presupuestal y que el bienestar de los uniformados seguirá siendo prioridad. El recorte de 800.000 millones de pesos en el presupuesto de las fuerzas militares generó inquietudes entre los integrantes de la Comisión Segunda del Senado. Senadores de todos los partidos pidieron no descuidar el bienestar de los hombres y mujeres que integran los cuerpos de seguridad del Estado. Dentro del marco de austeridad, que tenemos que hacer énfasis, uno, en el bienestar, que tiene que garantizarse para los policías y militares, y dos, en el recorte de algunas cosas que a veces hay gastos excesivos. Con el recorte anunciado, el Ministerio de Defensa tendrá 48,3 billones de pesos de presupuesto para el 2023. Sin embargo, sigue siendo la cartera con mayor financiación. No tanto hay que mirar la reducción presupuestal numérica, sino cómo va a enfocar y a dónde va a enfocar el gasto, que eso es bien importante. Y también allí sí había una inquietud porque siempre hay esa correlación del presupuesto con el tema de la seguridad. El ministro Iván Velázquez señaló que en el presupuesto se debe evaluar no solo el monto, sino los rubros de inversión. En cuanto a atender las necesidades prioritarias de las fuerzas, de la policía, del propio ministerio, porque hay que invertir los recursos adecuadamente. Velázquez dijo que esta disminución no afectará el funcionamiento de la entidad y que el bienestar de los uniformados es prioridad, como lo dijo el presidente Gustavo Petro. Fue aprobada en primer debate la reforma política anticorrupción que busca acabar con este delito electoral en el país. El voto obligatorio se establecería por 2 periodos constitucionales para crear una cultura de participación política. Después de más de 9 horas de discusión, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la reforma política que promete un cambio a partir del 2026. La idea es modificar muchos de los temas sustanciales que ha pedido la ciudadanía, mejorar en lo electoral y en lo político. Llevar mayor transparencia a las elecciones, mejorar el sistema de elección de las corporaciones públicas en Colombia y garantizar la participación son algunos de los pilares de esta reforma que transformará el sistema político y electoral.
La financiación estatal de las campañas electorales para cortar el círculo vicioso entre los negocios y la política. También habrá un límite a la reelección indefinida dentro de las corporaciones públicas de elección popular. Es decir, nadie podrá ser elegido para más de 4 periodos consecutivos en el Senado, la Cámara de Representantes, asambleas departamentales, consejos o en las juntas administradoras locales. El último proceso electoral nos puso sobre la mesa la urgencia que tenemos en este país de poder hacer este tipo de reformas y de modernización. Esta iniciativa del gobierno del presidente Petro cumplirá con lo establecido en el segundo punto del acuerdo de paz, que justamente habla de participación en política. Y miren, y precisamente en nuestra sección El Presidente Escucha, un ciudadano se comunicó directamente con el presidente del Congreso, Roy Barreras, para saber cómo avanza la reforma política en el Congreso. Número desconocido. Aló, buen día, ¿quién habla? Buen día, presidente Roy, acá con Juan Carlos de Piedecuesta. Mucho gusto, Juan Carlos, ¿en qué puedo servirte? ¿Cómo así que ahora nos van a obligar a votar? ¿Y qué es eso de la lista cerrada? Pero lo peor, ¿cómo así que los hombres ahora no vamos a poder participar en la política con la paridad de género? ¿Cómo así? No, hombre, Juan Carlos. A ver, le contesto a Juan Carlos y a todos los colombianos. Aprobamos esta semana la reforma política anticorrupción que va a arrancar de raíz el sistema clientelar, ese corrupto sistema de compra y venta de votos. La lista cerrada es cerrada la financiación del narcotráfico y de la corrupción. Los ciudadanos podrán votar por sus ideas, por el partido, no por el comprador de votos. Y la paridad de género es para hacer justicia con las mujeres de Colombia. Las mujeres de Colombia tienen derecho a que la mitad de las curules sean de mujeres. Eso es lo que aprobamos. Y el voto obligatorio, que es una propuesta de otros partidos, yo la aprobé. Me parece bien por un par de periodos de manera pedagógica, para que la mitad de los colombianos que no votan, tienen derecho si no quieren hacerlo, se animen a ayudarnos a limpiar la democracia. El colombiano que no vota, que siempre hace abstención, pues lo mínimo que ocurre es que no está vendiendo el voto. Cuando vote, su voto será limpio. Así que es la reforma política anticorrupción una buena noticia de esta semana para los colombianos y las colombianas. El desarrollo de la reforma rural integral llegó a la Comisión Quinta del Senado, pero la creciente ocupación e invasión de tierras concentró la preocupación de los senadores. El rol de la mujer campesina en el desarrollo del agro, la importación de insumos agrícolas desde Venezuela y la recuperación de las vías rurales pasaron a un segundo plano en el debate en la Comisión Quinta. Las invasiones de tierras concentraron la atención de los legisladores. La primera semana de septiembre vamos en 8 y en la segunda semana de septiembre ya llevamos 12 departamentos con invasión. Es una bomba de tiempo. La ocupación de baldíos del Estado también fue tema de discusión con la ministra de Agricultura. Las recientes invasiones o intervenciones de comunidades en tierras sobre las cuales no está claro, y hay también que decirlo, no está claro la propiedad. Las reuniones de hacendados, ganaderos y empresarios del campo anunciadas para defender sus propiedades fueron rechazadas por la ministra Cecilia López, quien reiteró las palabras del ministro de Defensa. No aceptamos que haya nada de autodefensa. Ahí es el Estado el que tiene que actuar muy fuerte a defender los derechos de la propiedad. Cecilia López enfatizó que el gobierno defenderá los derechos de los propietarios e invitó a los ocupantes a abandonar las vías de hecho. Formas absurdas de adquirir tierra sin ningún derecho, ahí la ley se aplicará con toda la fuerza. La ministra aseguró que en los casos de ocupación por parte de indígenas o campesinos se agotarán todas las instancias de diálogo, pero sin dilaciones. El desmonte del servicio militar obligatorio parece abrirse paso en el Senado. La Comisión Primera aprobó en primer debate la reforma constitucional que modifica el artículo 216 de la Carta Política. A cambio, se propone el Servicio Social para la Paz. Con la idea de volver norma constitucional el trabajo en servicios ambientales, sociales y de utilidad para la paz del país, avanza la iniciativa que elimina la obligatoriedad de prestar el servicio militar. Es importante darle un vuelco generándolo o llevándolo a un deber ciudadano, cuando todos y cada uno de los jóvenes puedan decidir autónomamente prestar un servicio social. La iniciativa tiene buena aceptación, pero hay quienes se muestran preocupados, pues aseguran que reducir la presencia de soldados en algunos territorios con altas cifras de violencia afectaría la capacidad operacional del ejército. Lo ha dicho uno de los generales de la República. Los
jóvenes que prestan servicio militar obligatorio están en cerca del 47% de las actividades operacionales en el país. Para erradicar todo tipo de preocupación, varios congresistas plantean que la eliminación se haga de manera gradual hasta el 2040. Parece exagerado. En el segundo debate vamos a volver a examinar esto. La propuesta nuestra era una transición hasta el 2030. Los ciudadanos están de acuerdo con acabar el servicio militar obligatorio, pero les preocupa la seguridad nacional. Digamos que es bueno en el sentido de que exista la opción de que un joven escoja qué quiere hacer o qué no. Me preocupa el tema de la seguridad porque estaríamos con menos hombres. Toca pensarlo porque ¿quién nos va a proteger? Esta reforma constitucional, que es apoyada por el gobierno, pasa al segundo de 8 debates. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, adelante. Buenas noches. ¿Sabían ustedes que el 70% del agua que consumimos los colombianos proviene de los páramos? Pues sí. Y dada la importancia de estos ecosistemas, se ha planteado un proyecto de ley para establecer el cuidado y preservación de las zonas de transición de páramos. Los páramos son ecosistemas estratégicos reconocidos por su importancia en la producción de agua para el consumo humano y para el desarrollo de actividades económicas. De los páramos se abastece más del 70% de la población colombiana. Con el objetivo de protegerlos y preservarlos, el senador Fabián Díaz busca impedir el desarrollo de megaminería en las zonas de transición del páramo y el bosque andino. Así impediríamos nosotros que se terminen desarrollando proyectos como el que actualmente amenaza el páramo de Santurbán, que pretende estallar más de 35.000 toneladas de explosivos para sacar 67 millones de toneladas de roca, que pondría en este momento en jaque, pondría en peligro esta fábrica de agua y vida que tenemos nosotros en Santander y norte de Santander. El proyecto también busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de los páramos. Es un avance para comprender la importancia climática y la importancia hídrica de todos los páramos del país. Además, se contempla la creación de bonos de carbono con la finalidad de incentivar el cuidado de estos ecosistemas. Debemos blindar los páramos y sus ecosistemas circunvecinos complementarios. Los páramos, más allá de ser fábricas naturales de agua, son el hábitat de una gran riqueza de fauna y flora en nuestro país. La senadora conservadora Nadia Blel, con el apoyo de otros integrantes de la bancada costeña, busca la prohibición del uso de caballos y cualquier otro tipo de animal en los populares coches que históricamente han paseado a turistas por ciudades como Cartagena. Que hemos visto con gran tristeza y con gran dolor cómo muchas veces los caballos, que son esos animales que utilizan para jalar los coches turísticos de nuestra ciudad, por mala alimentación, por malos cuidados, han colapsado en la Heroica. Un nuevo debate sobre el fracking se abre en el Senado. ¿Permitir o no los pilotos? Algunos senadores piden vía libre para garantizar la seguridad energética y económica, mientras que ambientalistas manifiestan su preocupación por la afectación al medio ambiente. Para garantizar la soberanía y autosuficiencia energética del país, la senadora Paola Holguín radicó un proyecto de ley que autoriza los proyectos pilotos de fracking. La iniciativa señala que en áreas de reserva natural no se pueden realizar estos proyectos. En las zonas donde sí se puede hacer, nosotros lo que estamos pidiendo es permitan que hagan el piloto integral, que a partir de ese resultado científico se determine si se hace o no fracking en Colombia. Sin embargo, defensores del medio ambiente insisten en su prohibición. Es un contrasentido que mientras la evidencia científica nos llama a tomar acciones urgentes para detener la crisis climática, en Colombia se siga insistiendo en profundizar la explotación de combustibles fósiles, de petróleo y de gas a través de la técnica del fracking. También hay quienes apoyan el proyecto y sostienen que estos pilotos son fundamentales para el desarrollo del país. No podemos negarnos a aprovechar este costo de oportunidad de extraer nuestros recursos, de ser unos competidores y unos actores globales importantes en los mercados energéticos, pero sobre todo de garantizar la disponibilidad del recurso para todos los colombianos. La autora de la iniciativa afirma que tenemos que lograr un equilibrio entre las energías limpias y la seguridad energética y económica. Ciudadanos y sectores económicos tienen buenas expectativas con la apertura de la frontera con Venezuela. Esperan se fortalezca la economía de las zonas fronterizas y haya más empleo.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de restaurar las relaciones con Venezuela y reactivar económica, comercial y el intercambio humano en las zonas de frontera tiene a los habitantes de uno y otro país cargados de optimismo después de 7 años de cierre. Que es una ayuda para nosotros los venezolanos como tal, porque podemos transitar de un lado al otro y así ayudarnos más, ¿no? Ya estamos cansados de andar a pie, tenemos carro y no podemos andar en Cúcuta en nuestro vehículo. Sectores económicos esperan que la reapertura ayude a fortalecer la economía de la región y se generen nuevos empleos a cada lado de la frontera. Tiene que mejorar el comercio. Hay muchos venezolanos que dejan venir a la ciudad por tantas trabas que les ponen en los puentes. Estamos preparados porque esto se ha venido prácticamente discutiendo y de acuerdo con la parte venezolana desde septiembre del año pasado. Desde el gobierno se trabaja sin parar para que el restablecimiento de los pasos legales se produzca sin contratiempos. Se avanza de manera positiva. Todas las entidades del gobierno nacional están aquí en la frontera trabajando en el alistamiento. De acuerdo con expertos, los principales sectores que se reactivarán con esta apertura son el transporte, la industria manufacturera, alimenticia y textil. Y es que como oportuna calificaron los senadores la reapertura comercial con Venezuela. No solo traerá beneficios económicos, sino que mejorará el bienestar de los habitantes de ambas naciones. También hablaron de retos en materia de seguridad. Senadores expertos analizan los retos que se vienen con la reapertura y la pertinencia de adoptar mecanismos urgentes para garantizar el éxito. Llegó en un momento crucial para la economía colombiana, cuando ya para este año se está detectando que el crecimiento económico está perdiendo fuerza. Que circule de una mejor manera la moneda entre los dos países hermanos, Colombia y Venezuela, sino también de que se reactive la economía. Las expectativas frente a esta reapertura son diferenciadas dependiendo de cada una de las zonas limítrofes. En la zona de La Guajira, que ha mantenido una apertura relativa en términos de movilidad de mercancía y de personas, quizás el impacto no vaya a ser tan profundo, pero en otras fronteras como la del norte de Santander y las de Arauca, posiblemente se expresen efectos bastante positivos. Para los senadores, este impacto no solo se dará en términos económicos, sino humanos, ya que esto mejorará el bienestar de ciudadanos de ambas naciones. Allá requieren un poco más de alimentos y aquí los tenemos. Con esta reapertura también vienen retos como el refuerzo del personal de migración y de la fuerza pública en zona fronteriza. Queremos escuchar del gobierno el aumento en los cupos de combustible, el aumento en el pie de fuerza de las 4 fuerzas, es decir, Policía, Fuerza Aérea, Armada Nacional, el Ejército. Comisiones del Congreso colombiano y de la Asamblea venezolana adelantarán jornadas de trabajo conjuntas previas a la asistencia del presidente Gustavo Petro para abrir oficialmente el paso fronterizo en Cúcuta. La sesión de la Comisión de Paz del Senado en Tumaco fue aprovechada por la comunidad para exigir que pare el secuestro y la extorsión, además de pedir más alternativas de desarrollo para los jóvenes en educación y en cultura. Tumaco, la perla del Pacífico, fue escogida por la Comisión de Paz del Senado y el Gobierno para instalar el puesto de mando unificado de Nariño. Allí serán atendidas rápida y oportunamente las denuncias de la población, que hoy sufre por la intensificación de la violencia y el aumento de la pobreza. La situación cada día se vuelve más insostenible en nuestro municipio y se ha vuelto pan de cada día el secuestro y la extorsión. A través del puesto de mando unificado se coordinarán medidas que permitan garantizar la vida de los nariñenses. Nosotros estamos porque todos los que están armados en este momento renuncien al uso de las armas y la violencia a través de distintos procesos de paz y de negociación y de diálogo. Mi mensaje es que no desfallezcamos, que no perdamos la esperanza. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo gobierno que está escuchando a la gente. Líderes sociales aseguran que ven con buenos ojos las medidas para frenar la violencia. Nos va a permitir que las ideas nuestras sean las que sean escuchadas dentro de los escenarios que hoy se necesitan para traer la paz al territorio. Y ojalá se pudiera reducir esas violencias que azota al pueblo, no solamente a Guas, sino al pueblo colombiano. El 6 de octubre, la Comisión de Paz volverá a la Perla del Pacífico acompañando al gobierno para priorizar con las comunidades las inversiones que en materia social requiere el Pacífico Sur. Las denuncias por el incremento de las violaciones a los derechos humanos y la multiplicación de los grupos armados en el nordeste antioqueño marcaron la pauta en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Segovia.
La Comisión de Derechos Humanos llegó al municipio de Segovia, Antioquia, para escuchar a campesinos y mineros, quienes aseguraron que están siendo amenazados, desplazados y asesinados por grupos armados. Hay una problemática muy, pero muy grave de violación a los derechos humanos, de recrudecimiento de la violencia. Los jóvenes están llevando la peor parte. Ver muertes de jóvenes entre los 15 y 18 años. Segovia es un territorio rico para la explotación de oro. Pobladores denunciaron que las multinacionales desconocen sus derechos como mineros ancestrales. Lo único que quiere es sacarnos del territorio. Le piden al Estado intervenga para que sean reconocidos. Que nos legalicen, porque nosotros tenemos 48 años de estar allá. Varias mujeres dedicadas a la minería denunciaron que también están siendo amenazadas y reclaman su derecho al trabajo. Como si fuéramos criminales, y aquí lo que usted ve en el día de hoy son mujeres que quieren sacar a su familia adelante. También afirman que las autoridades no atienden a la población. Aquí hay denuncias de puestos de los paramilitares, sitios, lugares. Lo que denuncia la población es la complicidad, la posible complicidad de la fuerza pública. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, afirmó que se adelantan conversaciones exigiéndole a los grupos armados de la zona respeto por la vida y los bienes de los pobladores. Que la gente pueda tener la condición básica de no temer a ser asesinado o desaparecido por pensar. La Comisión de Derechos Humanos volverá de nuevo a Segovia para instalar un puesto de mando unificado y así tener más cercanía con la comunidad. Entre tanto, la crítica situación de las vías en el suroeste antioqueño llevó a la bancada parlamentaria de ese departamento a recorrer la región para evidenciar la problemática. El suroeste antioqueño es quizá una de las regiones más bellas del país, famosa y reconocida internacionalmente por sus cultivos de café. Pero la majestuosidad de sus montañas esconde una crisis para sus habitantes, y es que sus vías son el dolor de cabeza para agricultores y comerciantes en la región. Deslizamientos e idas de banca provocan que un viaje de 2 horas en ocasiones se convierta en un día entero, situación que senadores pudieron constatar. La movilidad es afectada por unos pequeños derrumbes. Por eso los congresistas escucharon el drama de sus habitantes y pidieron a autoridades del orden nacional, regional y local de una vez por todas poner fin a esta situación. Será un debate de control político que realizaremos en 15 días para, con mayor detenimiento, con mayor rigor en los argumentos, plantear cuáles son los problemas. Se va a crear una comisión permanente por parte del Congreso de la República con integrantes de la bancada antioqueña para hacerle un seguimiento a la ejecución de estos compromisos. Ante esta crisis, desde el Ministerio de Transporte se anunció que se priorizarán algunos recursos para estas vías. El Congreso le pone la lupa al embotellamiento que se registra en la vía Cali-Juanchito. El puente que conecta a la capital del Valle con los municipios del sur ya no da abasto. La demora en las obras de la construcción del nuevo puente de Juanchito entre Cali y Candelaria, que ya cumplen 8 años, tiene a los vallecaucanos con los nervios de punta por los interminables trancones. No, pues esto es un caos para pasar, muy duro. Estos son unos trancones de horas. Si terminan el puente y hacen la doble vía aquí, se debe mejorar. Necesitamos que lo solucionen rápido ese problema porque no es que nos tienen perjudicados. Muy difícil, muy difícil. Yo llevo 2 horas en el trancón. El senador Alexander López solicitó el control excepcional por parte de la Contraloría y le llamó la atención a la Gobernación del Valle y a los contratistas para que den una respuesta contundente e inmediata. El puente de Juanchito prácticamente es un monumento a la corrupción. Le exigimos a la gobernadora del Valle, pero también le exigimos al contratista que le cuenten la verdad al país, pero también a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, para que se pronuncien de manera inmediata. Por su parte, el senador José Luis Pérez manifiesta que lo más importante y lo que más necesitan los vallecaucanos es la terminación de la obra e invita a que desde el Congreso se haga control político al contratista encargado. Invito a que podamos trabajar unidos en el propósito de que la obra avance, se termine y se ponga al servicio de la comunidad lo más pronto posible. La construcción, que se encuentra en un 61%, afecta no solo a los caleños, sino también a los más de 50.000 conductores que a diario deben cruzar el paso entre Cali y Candelaria. La Comisión Séptima del Senado, con votación unánime, pasó en segundo debate el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar los casos de acoso sexual en diferentes escenarios. ¿Ha sido usted víctima de acoso sexual en redes sociales, en el trabajo, el estudio o en cualquier lugar?
La pregunta fue respondida por ciudadanos que afirmaron que en varios escenarios han sentido vulnerados sus derechos por parte de jefes, compañeros o conocidos. Haber sentido acoso sexual inclusive de personas que asumían un rol de superior. Alguna vez sí trabajé con una persona que me gritaba que no era capaz de hacer las cosas que solicitaba. Por mucho tiempo el acoso sexual y el acoso laboral parecieron ser parte del paisaje, pero el creciente número de denuncias puso en evidencia esta irregularidad. El Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca sancionar drásticamente cualquier tipo de acoso. Con el fin de establecer los protocolos que contengan la prevención y atención a víctimas de este delito, un plan de formación sobre la violencia de género para todos los trabajadores y sanciones claras para los denunciados. Según la Consejería para la Equidad de la Mujer, entre el 2008 y el 2020 se presentaron 17.780 denuncias de acoso sexual, 13.711 en mujeres y 1.757 en hombres. Persecución, señalamientos, montajes. Pese a estas cifras, aún existe un desconocimiento generalizado sobre las conductas que constituyen el acoso sexual y el acoso laboral, al tiempo que falta información sobre la existencia de canales formales de atención. Y la siguiente es una buena noticia para los amantes de los animales. A partir de la próxima semana, el Congreso de la República abre las puertas a las mascotas y se convierte en la primera corporación legislativa en el mundo en ser pet friendly, amiga de los animales. Este es COVID, el amigo fiel de cuatro patas que llegó a la vida del presidente del Senado, Roy Barreras, cuando inició la pandemia. Un perrito que recogimos el primer día de la pandemia aquí en la Plaza de Bolívar, muy maltratado y ahora es nuestro mejor compañero. Esta semana, este pequeño peludo fue protagonista del anuncio hecho por su amo. A partir de la próxima semana, el Congreso de Colombia será, uso el anglicismo, pet friendly, amigo de los animales. Así que los señores senadores y senadoras podrán traer sus mascotas. Senadores, funcionarios y quien visite el Congreso de la República podrá ingresar con su mascota. Convertir el Congreso en un espacio de puertas abiertas para los animales es entender que ellos hacen parte de la sociedad y de nuestras vidas. Es también un mensaje de inclusión, de respeto, de compasión, de empatía muy importante para la sociedad. Eso sí, quien llegue con su amigo fiel deberá cumplir los requisitos dispuestos en el reglamento para el ingreso de mascotas que se publicará en las entradas del Capitolio. Presentar el carnet de vacunación vigente, kit de aseo con bolsa biodegradable, portar collar de identificación, entre otros. De esta forma, el Congreso colombiano se convierte en el único en el mundo en adoptar esta iniciativa amigable con los seres sintientes. Ya saben, pues hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.